Es una gran alegría esta tarde estar con ustedes, de veras, porque amamos la profecía, eso que llamamos historia, escrita con anticipación y que nos ha regalado tantas cosas deleitables. Así que, mis hermanos, pues vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta sección de enseñanza sobre la profecía. Padre eterno, te rogamos que mis hermanos junto con nosotros podamos disfrutar la palabra. Ayúdanos para que nuestro entendimiento sea abierto y las cosas tengan razón de ser, tengan sentido. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues quiero también hacerles una aclaración, que yo acostumbro a hacer algo que yo le llamo, después de haber dado una serie de enseñanzas sobre alguna cuestión, me gusta regresar mis pasos y esculcar por ahí, por los rincones, porque muchas veces se nos quedan cosas que son muy valiosas. Y esta vez pues no dejará de ser eso lo que he de hacer. Estamos hablando acerca de profecía y hemos puesto como punto de partida, como punto de referencia, el capítulo 9 del libro de Daniel. Y entonces dijimos nosotros, bueno, si es el punto de referencia, ¿cómo es que nació este capítulo? Y hay dos cosas que sucedieron y que dan como producto el capítulo 9. Una de ellas es que Daniel hizo una investigación en el libro del profeta Jeremías. No estoy hablando de una revelación, estoy hablando de que él hizo una investigación, se metió al libro de Jeremías y llegó a encontrar que los 70 años que Dios había dicho a través de Jeremías ya estaban vencidos. Por lo tanto, la idea de él fue, es tiempo de volver a casa. Y entonces, eso produjo en Daniel una oración intensa, donde le planteaba a Dios dos cosas. Específicamente, él oraba por su pueblo y dos, por su santa ciudad. Oraba por Israel y oraba por la ciudad de Jerusalén. Esa es, pues, realmente lo que él estaba planteándole a Dios. Y Dios le habría de contestar precisamente en lo que él estaba planteando. No le cambió la idea. De tal manera que luego vino un ángel a raíz de su plegaria, de su búsqueda a Dios. Dios envió a un ángel Gabriel, que vino con Daniel a traerle revelación. Dijo, vengo a aclararte las cosas, vengo a explicártelas, vengo para hacerte entender. Es decir, ¿qué cosa le quería hacer entender? Pues necesariamente, ¿cuál visión? Pues la visión de Jeremías, porque pensamos que Jeremías, pues Dios solamente le dijo, di esto y esto y esto, pero nunca pensamos que Jeremías además recibió visión, pero escribió solamente esta palabra. Por ahí es mi forma de entender esta cuestión, porque si no había habido una visión referente a eso, pues qué visión le quería el ángel explicar. Y precisamente dentro de la revelación que el ángel le da a Daniel, le contesta y le revela sobre las dos cosas que Daniel había pedido.
Solo que hay un cambio, que le voy a llamar cambio, que quizá dentro de la visión de Jeremías no había tal cambio, pero vamos a dejarlo así. Le revela el ángel dos cosas, las dos cosas que pidió. El único cambio que le hace el ángel es que en vez de años en los cuales Daniel estaba investigando, le habla de semanas, años, y le dirá 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y luego el ángel le hace un desglose de esas 70 semanas, es decir, lo que va a suceder dentro de esas 70 semanas, que si son semanas año, entonces usted multiplica 70 por 7, estamos hablando de 490 años. Mira, Daniel, en el término de 490 años, esto es lo que va a suceder con tu pueblo y con tu santa ciudad. Y entonces el ángel le hace un desglose de esos 70 semanas, años. Pero usted lo verá si revisa el versículo 24. En el desglose de las 70 semanas, años, hay que poner mucha atención. Le ruego a usted que esté escuchándome y que quiere aprender, que quiere hacer anotaciones, debe poner mucha atención en lo que el ángel está diciendo a Daniel, para ver con qué suceso se terminaban esas 70 semanas, años. O sea, que va a haber 6 acontecimientos, le dice el ángel, que ya los estudiamos. Sin embargo, yo quiero que usted note cuál es el último suceso que se da y que se cumple en esos 70 años 7. Después de desglosarle 5 cosas, que ya no las voy a repetir, usted las puede leer, pero la última cosa que le dice que va a acontecer al final de esos 70 semanas, años, es que van a ungir al Santo de los Santos. Ungir al Santo de los Santos. Y fíjese usted lo que le estoy planteando. Esta declaración del ángel, sacamos un hilito, y en esta declaración del ángel está implicando lo que va a suceder con la segunda venida. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, es cuando va a tomar posesión del reino, lo va a establecer, se va a ungir al Santo de los Santos. Por consecuencia, está implícito ese pasaje. Pero fíjese usted que yo encuentro algo más, lo más muy sutil, porque habrá de decir luego, en el versículo 26, que se le va a quitar la vida al Mesías. Se murió. Sin embargo, acá nos dice que lo van a ungir al Santo de los Santos. Eso de por sí implicaría que murió, pero resucitó. Qué interesante la sutileza de la palabra. Y puedo decirle entonces que esto que estoy mencionando del desglose del ángel, cuando habla de ungir al Santo de los Santos, es específicamente lo que ha de suceder cuando la segunda venida de Cristo a la tierra. Que yo les he marcado mucho la idea, no se les olvide esta cuestión, no se les olvide. Solamente la Escritura autoriza 2 venidas de Cristo a la tierra. Es decir, en la primera, que no vino a establecer el reino, para que usted lo tenga en mente. No vino a establecer el reino, porque si no hubiera sido un fracaso, porque no pudo instalarlo. No vino a eso. Vino a cumplirle la promesa que le había hecho a Abraham
de bendecir a las familias de la tierra, cosa que hizo con su muerte en la cruz. Y la segunda ocasión que la Escritura autoriza en hablar de que vuelve a la tierra es en su segunda venida, que ahora sí viene a cumplirle la promesa que le hizo a David. ¿Cuál? Que un hijo suyo establecería el reino y se sentaría en su trono. Entonces son dos promesas a dos personas, son estrictamente dos venidas. ¿Por qué razón yo menciono siempre que la venida del Señor por la iglesia no puede computarse como una venida? Porque cuando el Señor venga a la tierra, venga por nosotros, no viene a la tierra, sino que la iglesia es levantada y se encuentra con el Señor Jesús en los aires, no en la tierra. Por consecuencia, no se considera una venida en los términos de la primera y de la segunda, que significan que habrá de estar entre nosotros, habrá de estar en la tierra. Establecerá su reino por 1000 años y estará en la tierra. Entonces, por eso decía yo, pero qué implicativo es ese pasaje. Pero déjeme decirle, ya que sacamos un hilito de allí y decimos, mire, aquí tenemos esta declaración que va a morir el Mesías y acá tenemos que van a ungirlo. Necesariamente, dije, implica muerte y resurrección. Sin decirlo. Qué extraordinaria es la palabra de Dios. Pero ya que estoy diciendo, esto sería lo mismo que esto, y esto sería lo mismo que esto otro, esto sería lo mismo que la segunda venida, pues le voy a tener que decir más cosas que serían lo mismo. Y esto nos llevaría de regreso a la profecía de Zacarías. Escúchame bien, porque así se tiene que leer para que le dé más sentido. Capítulo 14, luego nos venimos al capítulo 13, luego nos vamos al capítulo 12 y entonces tiene sentido. Estamos diciendo ungir al Santo de los Santos. Estamos diciendo segunda venida de Cristo. Y en el versículo 4 del capítulo 14 de Zacarías, hace esta declaración. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida y ponga sus pies sobre el monte de las olivas, este se partirá de por medio. Y una parte se va a hacer hacia el oriente y otra parte hacia el occidente. Dice Zacarías 14:4. ¿Y qué va a suceder cuando eso acontezca, esa partirse del monte de las olivas? Dice que hará un muy grande valle, que me voy a adelantar tantito y le voy a decir, es precisamente donde juzgará a las naciones cómo se portaron con Israel en los días de angustia de Israel, porque el capítulo 12 de Daniel dice que será tiempo de angustia cual nunca ha sido. Israel vivirá lo peor de su historia. Pero precisamente habrá de juzgar las naciones por la conducta que tuvieron con Israel. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me diste sediento y no me diste de beber. Y hace un reclamo diverso. El Israel en necesidad intensa y profunda
no atendido, menospreciado, ¿sí? Que luego lo aplican a la iglesia, la separa. Nada tiene que ver con la iglesia esto. La iglesia ya fue levantada. Pero allí también dice, se habrá de hacer algo más. El monte se apartará hacia el norte también y la otra parte hacia el sur, dice el mediodía. Estamos viendo ya aquel gran suceso del monte de las Olivas. Se abre un gran valle. Allí se juzgará a las naciones, aquella parábola de los cabritos y los corderos, que es muy interesante y que se la quieren aplicar a la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? Bueno, esto que estoy diciendo de que el monte de las Olivas, cuando el Señor Jesús ponga su pie sobre ella, se partirá una parte hacia el oriente y la otra hacia el occidente, y se hará un gran valle que le va a dar uso. Dijimos, ¿cuándo sucederá eso? Anótelo. Eso va a suceder al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, cuando Israel haya soportado la operación exterminio. Y el versículo 4 del capítulo 14, ahora nos vamos hacia atrás. Vamos a leerlo hacia atrás. Regrese sus pasos al capítulo 13. Al capítulo 13, donde dice en el verso 6, dice, cuando Israel esté por ser exterminado, que viene siendo el Armagedón, que no es Gog y Magog, el Armagedón, el Señor Jesús aparece y le da salvación a Israel. Oiga, qué momento tan emocionante, tan hermoso, cuando un pueblo que siempre en sus tribulaciones ha esperado que llegue su Mesías y no ha llegado. Pero esta vez los cielos se abren y ven al Hijo del Hombre viniendo en majestad. Y por supuesto que emocionados, yo pienso que habrán hasta de decir, este sí es nuestro Mesías. Viene como un guerrero, no aquel que fue en un asnito, un usurpador, queriéndonos engañar. Sin embargo, cuando lo reciben, capítulo 13, versículo 6, observan sus manos y descubren que están heridas. Y le dicen sorprendidos, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Ha ido anotando capítulo 14, luego capítulo 13. ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? A mí me emociona decir, el Señor Jesús está al lado de su Padre y conserva las heridas que costó nuestra redención. Alabado sea Dios. Y Él responderá, dice Zacarías. Mire qué hermosa respuesta. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Va conmigo. El 14 pone sus pies en el monte de las Olivas. Israel va a recibirlo emocionadísimos, gozosos. Claro que sí. Pero cuando se acercan y ven sus manos, le dirán, ¿y esto qué sucedió? Me hirieron en casa de mis amigos. Y justamente este detalle del monte de las Olivas es el mismo que está implicado en Hechos 1, 10 al 11. Mire, sacamos un hilito de allí, estamos diciendo, y esto se parece a esto, y esto es esto también. Esta es la segunda venida, este es el monte de Zacarías 14, y ahora lo tenemos, el pueblo recibiéndolo.
Pero eso que está diciendo respecto al Monte de las Olivas es el mismo de Hechos 1, 10 al 11. Los discípulos están con él en el Monte de las Olivas. El día cuando el Señor Jesús fue ascendido, que hice la precisión, no ascendió solo, porque tenía que parecerse a todos sus hermanos, a nosotros, y no hay uno de nosotros que pueda subir solo al cielo. Y entonces el Espíritu Santo, que había sido su tutor, lo levanta, porque dice, aquí vemos el libro de los Hechos, y fue tomado arriba, de tal manera que el Señor Jesús es levantado. Y los discípulos se quedan viéndolo. Y dice el pasaje de Hechos 1, 10 al 11, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, observe, que ha sido tomado, levantado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y la pregunta es, ¿y cómo le vieron ir? Lo vieron ir del Monte de las Olivas. Lo vieron ir del Monte de las Olivas y con sus manos heridas le dicen, este mismo Jesús. A mí me hace maravilloso que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De tal manera que los hermanos que han muerto invocando el nombre del Señor Jesús, también podrán, al ser resucitados, gritar con gozo, Señor Jesús, porque Él no se va a cambiar el nombre. Y entonces se afirmará sus pies en el Monte de las Olivas. Se fue del Monte de las Olivas, volverá al Monte de las Olivas. Ahí fue el último lugar donde puso sus pies. Ahí será el primer lugar donde pondrá sus pies en su segunda venida, porque eso nos lo acaba de decir el libro de Zacarías en el capítulo 14. Afirmaránse sus pies. Qué hermoso detalle. Ve la profecía. A mí me maravilla cómo todas las piezas se encajan. No hay contradicción en la palabra de Dios. Pero, discúlpeme, yo cité capítulo 14, que luego nos íbamos a ir al capítulo 13, luego al 12. Y entonces, pues nos falta Zacarías 12. En el 13 le preguntaron, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? ¿Qué heridas son? ¿De qué se trata? Y vuelvo a decirlo, aún en el cielo y a 2000 años de distancia, Él seguirá identificado con el que fue crucificado. Hermosísimo. Por eso yo digo, eternamente Jesús el hombre, eternamente tendrá las marcas de su muerte y crucifixión. Esa será su mejor identificación. Por eso Pablo siempre decía, y este crucificado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo, en la cual Él fue muerto por nuestros pecados. Sí, ya hablamos de Zacarías 14. El Señor está en el Monte de las Olivas. Se parte el monte, una parte hacia el oriente, otra hacia occidente, y queda un grande valle. Un grande valle en el que habrá de juzgar a las naciones por el trato que le dieron a Israel en el tiempo de su tribulación, representado en el capítulo 25, allá por aquello de los cabritos y los corderos, que nada tiene que ver con la iglesia, nada tiene que ver.
Ahora, pero en Zacarías capítulo 12, versículo 10, ya se ha dado esa escena. Emocionados lo reciben, por supuesto. Va a ser un encuentro hermosísimo que tanto han anhelado. Conceda a Dios esa bendita misericordia a Israel. Y entonces resulta que cuando lo han identificado las heridas en sus manos, y el Señor Jesús les dice que lo hirieron en casa de sus amigos, ¿cómo es que ellos pueden entender qué es lo que es a quien ellos crucificaron? ¿Cómo entenderlo? Aquí va a suceder algo muy particular. En el capítulo 12, versículo 10 lo dice, que Él va a derramar sobre la casa de David, fíjese bien, sobre la casa de la realeza y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué le parece? De tal manera que dice que llorarán sobre él como quien llora sobre el unigénito hijo. Es decir, la nación entera se volcará hacia él. Yo no sé qué cosas le habrán de decir, pero sin duda es un perdónanos, porque no creímos en ti. Pero te recibimos. Y claro, ahora sí Jerusalén lo recibe y se sienta en el trono de Jerusalén. Porque para que se establezca el trono, Jerusalén, que es la capital del gran rey, tenía que recibir al rey. Por eso yo he dicho, yo no he aceptado jamás que la entrada del domingo, llamarle entrada triunfal, porque Jerusalén no lo recibió. Las multitudes que lo vitorearon, que tiraron ramas, que decían Hosana al hijo de David, no eran de Jerusalén, eran gentes que habían venido de otros países. Pero Jerusalén no lo recibió. Ahora, esto que yo estoy diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron. Y resulta que es lo mismo que pasa con Mateo 24, 29 al 30. Para que usted también tenga idea, ¿por qué decimos que Mateo 24 y Mateo 25 no tiene que ver con la iglesia? Cuando se interpreta que Mateo 24 y Mateo 25 tienen que ver con la iglesia, entonces se tiene que llegar a la conclusión que la iglesia se quedó en la gran tribulación. Así, creer eso es lo que resulta. Ahora, fíjese lo que dice Mateo, a ver si le parece muy similar, porque hemos dicho, sacamos un hilito y estamos diciendo esto que dice Zacarías, esto que dice el monte Hechos, esto es lo que dice Mateo, es exactamente la misma cosa. Y dice, y luego después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuál aflicción? La aflicción que va a sufrir Israel, porque las 70 semanas son de Israel, para que usted no se anote. Porque incluso ser mártir por Cristo, no se trata de que usted hoy diga yo voy a ser mártir tuyo. Hasta eso es un privilegio que Dios concede. Privilegio. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, o sea, su luz, y las estrellas caerán del cielo. ¿Vea usted ese espectáculo? Y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula. El Señor Jesús regresa. Pero déjeme hacer otra precisión. Estas son señales, estas conmociones son señales de la segunda venida de Cristo.
que no tienen que ver de ser señales de la venida de Cristo por la iglesia. La venida de Cristo por la iglesia tiene dos señales. Una, la apostasía, que esa ya la tenemos encima. Y dos, aunque no con el nombre apostasía, sino con el nombre de nuevas revelaciones y nuevos hallamientos. Y dos, la manifestación del hombre de pecado. Ese líder astuto, entendido en dudas, dijo Daniel. Ese que será el líder, no llega de la noche a la mañana. Yo quiero darles una idea de las muchas cosas que yo he revisado y escrito. Es decir, se tendrá que crear primero la infraestructura para que el hombre, el anticristo, se apodere de los bienes de la tierra. ¿O no dice que por interés repartirá la tierra en Daniel 11? Repartirá la tierra, pues se habrá quedado con ella. ¿Usted qué cree? Precisamente ahí es donde entran en juego, y no voy a entrar ahorita a decirlo, los grandes consorcios que absorben a este, y entonces nace un gran consorcio que viene otro más grande y lo absorbe, de tal manera que de esta manera están recogiendo la tierra. Nomás se lo comento así. Y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Alguien me dijo, pero ya no somos tribus. No, pero venimos de ser tribus, le digo. Nuestros antecedentes son tribales. Si eran puras tribus. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Fíjese, no hemos salido de allí de Daniel. No hemos salido. Está muy cerca de que se cumpla aquello de se ungirá al Santo de los Santos. ¿Qué le parece? Ahora, esto que acabo de decirle es consistente con Apocalipsis 1:7. Donde dice, he aquí él viene en las nubes, y todo ojo le verá. Es decir, cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, los cielos se abrirán, y todo ojo le verá. ¿Y eso qué me va a decir usted? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, que en su venida por la iglesia, el mundo no se enteró. Quizás se enteraría por ausencia. Pero el mundo no lo vio. Ahora, yo sé que usted me va a preguntar, ¿dónde dice eso, hermano? ¿Que nadie vio al arrebatamiento? Pues 1 Corintios 15:52, que es una idea implícita, donde dice que en un abrir de ojos, o sea, en un tiempo inmenso, pequeñísimo, ya usted ya está con el Señor. Alabado sea Dios. En un abrir de ojos. A otro dice en un abrir y cerrar. Pues lo que sea. Pero es un tiempo infinitamente pequeño. Cuando no nos pienses, ya estamos con el Señor. Maravilloso. Pero entonces, pues ese tiempo tan brevísimo. Yo no sé si es en la fracción de tiempo en que se puede dividir el tiempo. Será el tiempo que se tarde el arrebatamiento de la iglesia. Nadie nos va a ver, nadie se va a enterar por el pasaje de 1 Corintios 15:52. Por eso reconocemos a Mateo 24 y 25 como capítulos de la gran tribulación que nada tiene que ver con la iglesia. Pero yo aquí quiero hacer otra precisión. Fíjese, el Señor Jesús, en la semana de su crucifixión, reprocha
a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos? Dice que ni dejan, han cerrado la puerta, han cerrado el reino de los cielos. Y ni entran ellos, ni a los que estaban entrando los dejan entrar. ¿Sabe qué está haciendo el Señor Jesús? Acusándolos de ser los autores intelectuales que boicotearon el establecimiento del reino. Fíjese lo que le acabo de decir. Usted debe decirme, no, hermano Ramos, no es así. Boicotearon el establecimiento del reino, pero ¿cómo van a boicotear lo que no se iba a establecer? Si el Señor Jesús no vino en su primera venida a establecer el reino, no se puede decir que los escribas y fariseos boicotearon el reino, un reino que no se iba a establecer, o sea que quedaría fuera de lugar. Entonces, ¿qué boicotearon? Acuérdese lo que dijo Juan. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, siendo recibido aún en su acercamiento, traería muchos beneficios a la nación. Una prueba de la cantidad de sanidades que hubo en Israel, pero que podía haberse multiplicado todas esas bendiciones. Es decir, boicotearon el acercamiento del reino de los cielos al pueblo. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo boicotear el establecimiento del reino. ¿Qué cosa que no se iba a establecer? No pudieron entonces boicotear eso. ¿Qué boicotearon? Boicotearon los beneficios de que la gente hubiera aceptado ese acercamiento y hubiera creído en él. Aunque no se hubiera establecido el reino, ellos hubieran sido grandemente beneficiados por el simple hecho. Y mire, se lo voy a leer. Hay un salmo, Salmo 81, 13 al 16, que conviene que usted lo tenga a mano. Dice el Señor: si me hubiera oído mi pueblo, categórico, si en mis caminos hubiera Israel andado. Eso lo está diciendo en el 13. Y luego me paso hasta el 15, la segunda parte, donde agrega y dice: el tiempo de ellos fuera para siempre. Ellos tendrían un tiempo de grande bendición. Se estableciera o no el reino en ese momento, ellos serían una nación bendecida abundantemente, porque Juan el Bautista, al decir que preparaba el camino del Señor, yo dije, no lo estaba preparando políticamente ni administrativamente, estaba preparando un pueblo que fuera un pueblo santo. ¿O no era eso el mensaje de Juan? Entonces, cuando se trata de entender qué era lo que buscaba Juan, qué preparación, pues que el Mesías llegara y lo recibiera una nación que había dejado el pecado. Eso era, por así decirlo, la cuestión más importante, porque ese era el mensaje importante de Juan. El reino de los cielos se ha acercado a hacer fruto de arrepentimiento. Entonces, allí tenemos. Pero si Israel me hubiera oído, dice Dios, si en mis caminos hubieran dado. Y en la segunda parte, el tiempo de ellos fuera para siempre. ¿Quién ha dicho que necesitaba estar establecido el reino para bendecirlos? Y Dios los hubiera mantenido de la grosura del trigo, y de la miel de la piedra los hubiera saciado. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un pueblo. Es decir, por ejemplo, en el tiempo de Josué, en el tiempo de varios jueces, en el tiempo de David, la nación fue muy bendecida.
muy bendecida, y no estaba establecido el reino de los cielos. Son dos cosas distintas. El establecimiento del reino traerá plenitud. Sin embargo, el creer en el acercamiento del reino de los cielos, el creer en sus postulados, le voy a decir algo. El Sermón del Monte, en realidad, debe entenderse como la constitución del reino que se va a establecer. De tal manera entonces que Israel, aún sin estar establecido, el reino de Cristo, sería una nación muy bendecida. Si me hubieras oído, si hubieras andado en mis caminos, yo te hubiera mantenido, sustentado de la grosura del trigo. O sea, la abundancia del producto del campo. Con la miel de la piedra, porque se había dicho que la tierra que Dios les ofreció era tierra que fluía leche y miel. Leche, ¿por qué? Porque había abundancia de ganado, porque había mucho alimento para el ganado, y había leche en abundancia. Y miel, ¿por qué? Precisamente porque había muchas flores en la tierra de Israel. Eran campos florecidos y lógico, abundaba la miel. ¿Qué ve usted allí? Ve una nación muy bendecida. Yo creo que ahí nos vamos a quedar esta vez, mis hermanos, y yo espero que usted anote todos los detalles que he planteado y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Señor del cielo, muchas gracias, Dios mío, muchas gracias por todas estas bendiciones que nos concedes. No hay duda, no hay duda. El servirte a ti produce beneficios morales, espirituales, económicos. Yo te ruego que mis hermanos que han oído esta presentación digan, aunque no me lo están ofreciendo a mí ese acercamiento, yo lo tomo para mí y le sirvo a Dios con todo mi corazón. Bendice, Padre, al pueblo que me ha oído, por Cristo Jesús. Amén. Amén.